Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas, estábamos apartados de ti, perdidos en pecados, y tú nos salvaste. Y el Señor Jesucristo padeció todo el juicio que debíamos padecer nosotros por nuestros pecados, y nos salvó gratuitamente. Por todo esto te damos gracias. Nosotros, redimidos por tu sangre preciosa, te damos gracias por reunirnos ante ti. Por la epidemia no podemos reunirnos y estamos escuchando tu palabra en situaciones difíciles. Por lo tanto, te pedimos ayuda para todos los hermanos, para que puedan comprender tu voluntad santa. Y también te pedimos que estés con nosotros, ayudándonos y sujetándonos. Por favor, haznos desear tu palabra más que nunca. Y te pedimos ayuda para que podamos vivir dignamente ante ti. Te pedimos ayuda, te pedimos que estés con todos los hermanos que están evangelizando en otros países. Te pedimos que pases esta tribulación y epidemia para que podamos evangelizar fuertemente a las almas perdidas en este tiempo, y que tu voluntad de que seas salvo, todos los hombres sean salvos, sea cumplida. Ayúdanos a comprender tu voluntad más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10, se los leo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
por el virus corona, por el coronavirus. La epidemia está ocurriendo por más tiempo que nosotros estábamos pensando y se está difundiendo mucho en todas las partes del mundo y muchos están sufriendo y económicamente y en muchas partes ha habido problemas. Y estamos padeciendo problemas que nunca pensamos que íbamos a padecer. Es la primera vez que no nos podemos reunir en toda nuestra historia de la iglesia. Todavía no sabemos cuál es la voluntad de Dios que nos impide reunirnos. Por lo tanto, aprovechando este tiempo debemos estar más cerca a Dios. Y en este tiempo, en este último tiempo, para que nosotros podamos evangelizar más fuertemente, creo que nos está permitiendo este tiempo. Así que yo pienso que este tiempo puede ser el tiempo que podamos crecer más para luego. Espero que no estén atrás o no den pasos atrás, sino que aprovechen este tiempo para prepararse más. Como no podemos reunirnos libremente, estamos escuchando la palabra en línea. Hoy voy a seguir con el mismo título de la semana pasada, la posición y la vida digna de un cristiano renacido. Vamos a reflexionarnos nuestra vida y espero que tengamos un deseo intenso de vivir para Dios. No nos salvó solamente, sino también nos dio una posición muy especial y un privilegio muy especial. La posición de ser hijos de Dios es muy preciosa y valiosa. Conforme a nuestra posición debemos vivir entonces dignamente. La lección que les quiero dar hoy es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios significa todos los hijos de Dios no practican el pecado. Concentrándome en esto, les voy a dar la prédica
hoy. Los cristianos salvos el corazón de los cristianos salvos cambia por la ayuda del Espíritu Santo y nuestra vida también cambia. Ya no practicamos el pecado intencionalmente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es porque los que recibieron el perdón de todos los pecados también pecan, pueden pecar por la naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, no significa que no pequemos nunca más después de ser salvos. No significa que no pequemos, sino que puede que no pequemos. Antes de ser salvos, por la naturaleza pecaminosa y por la autoridad que no se ve del diablo, no podíamos no pecar. Por fuera puede que hayamos sido limpios, pero por dentro éramos muy sucios. Pero después de ser salvos por el carácter del Espíritu Santo, es posible que no pequemos. Por lo tanto, si recibimos la ayuda y la guía del Espíritu Santo, por eso los cristianos salvos, si no cambian por la ayuda del Espíritu Santo, puede que pequen o puede que practiquen pecados pequeños o errores, pero luego por la gracia de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, nuestra fe crece y es posible que vivamos sin pecar ningún pecado, casi ningún pecado. Algunos preguntan, ¿podemos no pecar nunca, jamás? Pero yo les respondo que no es así. Es posible que nos esforcemos a no pecar y también podemos vivir pecando casi nunca. Los apóstoles del Señor, cuando estaban predicando, podemos buscar algunas partes de la Biblia que pecaron los apóstoles. Yo pienso que no han tenido tiempo para pecar. Estaban arrestados por el poder del Espíritu Santo. Los que tienen mucho tiempo libre pecan, así podemos decir. La bicicleta, si no avanza, se cae. Igual que eso, avanzamos o nos caemos o caemos en tentación. Hay una palabra que dice que si uno vive por la voluntad de Dios, no peca.
Entonces los que desean vivir para Dios no tienen tiempo para pecar. Entonces si vivimos para el Señor, puede que no pequemos. Eso es algo muy cierto. Salmos 51, versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio, así dice. Y Salmos 19, 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El Señor que nos limpió los pecados nos ayuda a no pecar. Es imposible vencer el pecado por su propio poder o su propia fuerza. San Juan, la primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice: hijitos, nadie os engaña, así dice. Pecamos por la potestad invisible del diablo, ¿no? Como el virus, que es invisible, con el cual estamos haciendo una lucha. La obra del diablo no se ve. Nos pone el veneno del pecado dentro de nuestro corazón. Aunque no se ve, el diablo desde el huerto de Edén tentó a Adán y Eva para que desobedecieran la palabra de Dios. Ese pecado, ese diablo es el engañador de todos los hombres, así dice. El diablo, en otra palabra, es llamado Satanás. Era el arcángel hermoso, Lucifer, el lucero, fue echado de Dios por la soberbia y a partir de ese momento empezó a tentar a los hombres para que no entren en el reino de Dios. Por eso el diablo tenta a las almas para que perezcan y para que no reciban la salvación. Y al mismo tiempo tentan a los cristianos salvos también. Por eso primera de Juan es escrito para los cristianos salvos. El apóstol Juan amó a los cristianos salvos como sus hijos. Como Dios es nuestro Padre, somos hermanos e hijos de Dios. Por eso aquí dice: hijitos, nadie os engañe. El diablo opera a través de los hombres. En el mundo hay muchos hombres que tentan, que son utilizados por el diablo. Además, tenta a los hijos de Dios.
Aunque el diablo no nos puede quitar la salvación, puede arruinar nuestra vida cristiana y hacernos desobedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios que estaba preocupado por si nos apartamos de Dios y que nos caigamos en tentación del diablo. Los cristianos salvos, como dijo el apóstol Pablo, somos mujeres limpias para el Cristo. Somos novias del Cristo. Pero el diablo nos hace corromper, apartados de la limpieza, de lo limpio. Primera de Juan capítulo 1, o sea, capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí menciona el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad significa el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad. El espíritu de error es el que nos impide para que no comprendamos la voluntad de Dios. Así el diablo de error tenta a las almas para que no crean en la verdad, sino en la falsedad. Dice aquí, el que conoce a Dios nos oye. El espíritu de verdad predica la palabra de Dios. El espíritu de error predica la palabra falsa para tentar a los hombres. Los que son tentados piensan que la verdad es falsedad y la falsedad es verdad. Los que son tentados por la doctrina falsa o por la secta son tentados por el espíritu de error. Ellos piensan que la verdad es más, o sea, la falsedad es más verdadera que la verdad. Los religiosos del tiempo de Jesús no conocían a Jesús, más bien le rechazaron y le crucificaron. Por eso el espíritu de verdad y el espíritu de error operan al mismo tiempo. Este espíritu de error puede tentar a los cristianos salvos, a los hijos de Dios. Por eso aquí dice, en esto conocemos hay un dicho, podemos
no podemos impedir que un pájaro pase arriba de nuestra cabeza, pero no podemos impedir que hagan un nudo en nuestra cabeza. Por lo tanto, no debemos dejar que el pájaro deje un nudo sobre nuestra cabeza, como el diablo nos controla. Más que luchar contra el coronavirus, estamos en la lucha contra el diablo. Aunque él nos tenta muy astutamente, podemos vencerle con la palabra. En San Mateo capítulo 4, Jesús, después de ser guiado por el Espíritu Santo, fue tentado por el diablo. Recibió, después de 40 días, recibió la tentación del diablo. Aunque Adán cayó en la tentación del diablo, Jesús le venció. Como Jesús recibió la tentación del diablo, nos ayuda a nosotros también para vencer la tentación. Somos llamados santos, entonces, ¿cómo debemos vivir? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Además de no recibir el engaño, debemos hacer justicia. Nosotros creemos en la gracia de Dios, fuimos perdonados en todos nuestros pecados. Ya después de recibir el perdón de pecados, debemos llevar a cabo la justicia por nuestras obras. Entonces aquí está diciendo que debemos llevar a cabo la justicia. Si sabemos que es justo, Dios que nos salvó, por el Espíritu Santo el Señor está en nosotros. Nosotros debemos hacer la justicia también. Todo aquel que hace justicia es de Dios. Ahora los que fueron llamados justos son hijos de Dios, ciertamente. Por eso hace justicia de Dios. Los hijos de Dios, además de no pecar, vencen, ganan al diablo y hacen justicia. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en nuestro cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Nosotros morimos en la cruz junto con Jesús.
Aquí dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora vivimos a la justicia. Por lo tanto, los cristianos deben vivir justamente, diciendo que son perdonados de los pecados y viven en pecados. Entonces, ¿cuál es la evidencia o la prueba de que son hijos de Dios? ¿O cuál es el beneficio de ser hijos de Dios? Como fuimos pecadores en Adán y nos convertimos en justos en Cristo, debemos vivir para Él. Y segunda de Corintios dice que no debemos, ya no debemos utilizar la libertad de nuestro cuerpo para pecados, sino para la justicia. Primera de Juan 2:6 dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Después de ser salvos, el Señor está en mí y yo en Él. Ahora tengo el Espíritu del Señor y el corazón del Señor. El Señor dijo, el que me vio, vio a mi Padre. Como esto, el Señor nos dio la vida y el que opera en mí, en nosotros, es el Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir como el Señor. No debemos decir solamente con nuestra boca que vivimos en el Señor, sino debemos manifestarlo por nuestra vida. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Es una palabra muy tremenda. Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, ¿desde cuándo? Era el arcángel hermoso de Dios, pero él fue muy soberbio y quiso luchar contra Dios. Y luego tentó al hombre creado por la imagen de Dios y lo hizo corromper para llevarlo al infierno que va a ir él mismo. Por lo tanto, aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. El pecado es el veneno que pone el diablo. Aquellos que son mordidos de la serpiente venenosa mueren. Como esto, el diablo utiliza el pecado para matar a los hombres. Por eso aquí la Biblia dice que practica la justicia es nacido de Dios
y el que practica el pecado es el diablo. Juan 8:44 dice que sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús se lo dijo a los religiosos, como fariseos y escribas. El diablo mató a Adán y Eva y operó en Caín para asesinar a su hermano Abel. Y persiguió a los hijos de Dios hasta la muerte. Aquí dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En nuestro tiempo, mucha gente dice que cree en Dios y vive para el Señor y pertenece a Dios. Pero si no tienen el Espíritu del Señor verdaderamente en su corazón, entonces esa gente pertenece al diablo. Nosotros los cristianos salvos tenemos que pensar bien. La obra del Espíritu del Señor debe manifestarse en nosotros. El diablo, o sea, las fantasmas también creen que Dios existe y es vivo, pero no le obedece. Por eso la fe que no actúa es muerta. Los que dicen que son salvos y viven en pecados deben pensar realmente si de verdad tienen la fe reconocida por Dios o no. Deben reflexionarse la vida mediante la palabra. El Espíritu Santo cambia nuestra vida y nuestro acto, nuestra forma de vivir después de ser salvos. Por eso aquí dice, porque el diablo peca desde el principio. Entonces tenemos que pensar si de verdad somos pertenecidos a Dios o al diablo. ¿Cuál es la prueba de que somos de Dios? Efesios 2:2-3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No recibir la salvación es la primera desobediencia
ante Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Sin embargo, gracias a la gracia de Dios recibimos la salvación y ahora somos hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que ya somos criaturas nuevas de Dios. Para que seamos dignos de entrar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Después de ser salvos, tenemos que ir perfeccionándonos para poder ser hijos dignos de entrar en el reino de Dios. Si uno vive como quiera como antes, entonces podrá ser apto de entrar en el reino de Dios. Y ahora, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo, el Hijo de Dios apareció en el mundo. Las obras del diablo son el pecado. El pecado es el veneno más temeroso que el de la serpiente. En él no hay pecado, así dice. En Jesús no hay pecado. Entonces Jesús, que no tiene ningún pecado, ¿por qué vino en carne? Para deshacer nuestras obras del diablo, nuestros pecados. Gracias a su sangre preciosa, todos nuestros pecados fueron quitados. Y cualquier hombre que crea en él recibe la vida eterna, nunca perece jamás y entra en la vida eterna. El Espíritu Santo nos hizo comprender esta palabra y nos va cambiando la vida, la forma de vivir y nos ayuda a no pecar. A partir de este tiempo Señor opera para deshacer las obras del diablo. Gracias al poder del Espíritu Santo, los hombres son salvos. Así se deshacen las obras del diablo. En todos los lugares donde se predica el Evangelio, las obras del diablo se deshacen. Así, de esta manera, deshacen las obras del diablo. Y además, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir venciendo las obras del diablo, es decir, el pecado. Después de ser salvos, no debemos dejar que el diablo opere en nuestro corazón, para que el diablo no
no entren en nuestro corazón, tenemos que deshacer hasta la raíz de las obras del diablo. Nosotros deshacemos las obras del diablo, hacemos que otras almas reciban la salvación. Así que como el reino de Dios se está expandiendo, el del diablo se disminuye. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Combatir contra el pecado significa contra el diablo. ¿Cómo tenemos que combatir? El Señor Jesucristo murió para nuestros pecados, derramando toda su sangre en la cruz. Los obreros, los trabajadores de Dios, algunos sacrificaron hasta su muerte combatiendo contra el pecado, contra el diablo, hasta la sangre. Pero si todavía habemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, debemos hacerlo. A veces, para vivir para el Señor, tenemos que sacrificar nuestra vida. Aquí dice hasta la sangre. Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nosotros somos los que aplastamos en breve a Satanás bajo nuestros pies. La serpiente dañó la parte de atrás del pie del hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer quebró la cabeza de la serpiente. Como esto, nosotros estamos combatiendo con el diablo, con el pecado. Tenemos que vencer primeramente al líder. Dios nos hará aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies. Tenemos que ganar en la lucha contra el diablo. Nosotros participamos en la gloria o la victoria del Señor. Vamos a buscar Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. El versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
los que son nacidos de Dios y los nacidos del diablo. Aquí dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de Dios y los del diablo. Los de la luz y los de la tiniebla. Los vivos y los muertos. Estos dos tipos de personas viven distinguidos. La diferencia es muy grande. Abraham le dijo al rico que había un hoyo muy profundo que les impide el camino. Los hombres o pertenecen a Dios o pertenecen al diablo. No hay medio. Algunos dicen, yo creo en Dios, me esfuerzo a creer en Él, aunque no soy renacido, no permanezco al diablo. Pero eso está incorrecto porque no hay entremedio. Ciertamente pertenecemos a uno de los dos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Renacimos por la simiente incorruptible. Así dice la Biblia. Isaías 1:4, Isaías le dijo al pueblo de Israel que desobedecía, dijo, gente pecadora. Generación de malignos, así también dijo. Nosotros, sin embargo, tenemos la simiente de Dios y no pecamos, y como somos de Dios, no pecamos. Los de Dios, ¿cómo viven como los hijos del diablo? ¿Cómo? Si son salvos, deben mostrar por pruebas que son salvos, renacidos. Como la Biblia dice, hay hermanos falsos que entran escondidamente. Jesús le dijo a la mujer que pecó adulterio, yo no te dijo, no te condeno, vete y no peques más. La mujer eso significa que yo padezco el juicio en vez de ti. Por lo tanto, no te condeno, pero no peques más. No nos salvó para que vivamos en pecados.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación significa la distinción del pecado. Primera de Corintios también dice que los salvos viven distinguidamente de los muertos. Por eso 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El que condena conforme a las obras de cada persona. Y nos recompensa también conforme a nuestras obras también. Nos ama, pero no ama hasta nuestro pecado. Él juzga conforme a nuestros pecados o a nuestras obras. Este mundo, después de recibir la salvación, ya este mundo no es nuestra tierra natal. Nuestra tierra natal está arriba. Ya nosotros entremos en el reino de Dios, por lo tanto somos peregrinos en este mundo. Primera de Pedro también dice que, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Los extranjeros y peregrinos, aunque permanecen por un día en un hotel, luego se marchan, ¿no? Aquí en este mundo no hay lugares donde podemos estar tranquilos o en paz. Tenemos que vivir con cuidado en este mundo. En el libro de Camino de Peregrino, o el proceso de peregrino, describe muy bien el camino del cristiano salvo mediante el camino que anduvo el cristiano. En ese libro hay camino hasta el cielo. Hay tentador, hay aflicciones y tentaciones. Algunas veces se descarría y luego de padecer muchas aflicciones vuelve al camino correcto. Somos peregrinos
hasta que entremos en el cielo. Por eso, Abraham, aunque entró en la tierra de Canaán prometida por Dios, vivía en el tabernáculo, en el campamento. Tenemos que estar preparados siempre a la llamada del Señor. Por lo tanto, si viviendo como peregrinos en este mundo tenemos que temerle a Dios y vivir correctamente, Malaquías 3:17 y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Hay hijos que le hacen bien, que son obedientes a su padre, y los que no les hacen bien a sus padres. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces nos pensarán más especiales que nadie. Yo guardo la palabra de Dios o la voluntad de Dios para que Dios me ame más. Dios especialmente ama a los hijos, a los salvos, y también ama más a los que obedecen la palabra de Dios. Entre los salvos también Dios ama más a los que obedecen bien su palabra. Vamos a buscar Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Versículo 5, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, el Hijo de Dios ama más cuando obedece su palabra. Y disciplina. Dios disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijos. ¿Para qué Dios dará disciplinas o azotes si obedecen bien la palabra? La iglesia de Corinto, aunque era salva, desobedecía la palabra de Dios, era como niño pequeño. Y había enfermos o débiles y también dormidos en la iglesia de Corinto. Y recibían la disciplina de Dios para que no vivieran como los hijos del mundo.
las personas del mundo en poco tiempo entrarán en el infierno eterno, pero Dios no deja a los cristianos salvos, les da la disciplina ciertamente. Por eso algunos de la iglesia de Corinto recibían, como recibían la disciplina de Dios, padecían enfermedades o eran muy débiles y había personas dormidas y hasta muertas. Los hijos de Dios reciben la disciplina de Dios y serán reprendidos cuando vayan al reino de Dios. Por lo tanto, no debemos vivir como queramos. No obedecemos la palabra de Dios para no entrar en el infierno, sino, aunque Dios nos ama, no ama hasta el pecado. Él disciplina ciertamente por nuestros pecados, aunque Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5, había una persona que desobedeció la palabra de Dios, aunque recibió la salvación, y por eso dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por lo tanto, no hay destrucción, sino disciplina para nosotros, los salvos. Así que la disciplina es para todos los hijos. Si uno no recibe la disciplina, es bastardo. Una hermana dijo, yo soy la hija última de Dios, porque los padres, como son más generosos con los hijos últimos. Pero Dios no tiene hijos últimos. Deben pensar si no hay disciplina, si son bastardos o no, o son hijos verdaderos. No tenemos que tentar, o sea, probar a Dios. Es para comprobar si somos hijos o no. Para no pecar tenemos que ser guiados al Espíritu Santo. Los que reciben la guía del Espíritu Santo es una de las pruebas de que son hijos de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará. Antes el diablo operaba en nosotros. Ahora Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple a 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 26.
del 26 al 28 se los leo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Os he escrito esto sobre los que os engañan. La unción significa el Espíritu Santo. Nos untó el Espíritu Santo. Así dijo la Biblia. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No recibimos la salvación para recibir la doctrina o la filosofía del hombre. La iglesia es para recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Y dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. La enseñanza correcta de nuestra iglesia es del Espíritu Santo. Los que predican, si no son guiados por el Espíritu Santo, no pueden predicar, enseñar. Los que enseñan tienen que recibir la guía del Espíritu Santo. Algunos, espero que los predicadores o los pastores de nuestra iglesia tampoco reciban la enseñanza o de unos filósofos o estudiosos. Yo a veces veo eso. Porque la unción, la enseñanza del Espíritu es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, cuando tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando venga el Señor, nos preguntará o se nos manifestará si hemos vivido cerca del Espíritu Santo o si hemos vivido alejados de Él, avergonzados. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La tentación es del diablo. Y la enseñanza falsa o la doctrina falsa es del diablo también. Tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nosotros y vivir, permanecer obedeciendo a la guía del Espíritu Santo. Las disciplinas se manifiestan de diferentes maneras. Hay disciplina que viene en ámbito o del material o de la psicológicamente o de psicológicamente. Es cierto que no podemos decir que todo lo que nos viene es la disciplina de Dios, pero debemos revisar bien si eso es la disciplina de Dios o no.
Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que leer, escuchar y memorizar para que la palabra de Dios permanece en nuestro corazón. Aunque el Espíritu esté en nosotros, y si no tenemos la palabra en nuestro corazón, ¿cómo el Espíritu Santo cómo el Espíritu Santo puede operar? Es como el general, el soldado no tiene armas. Tenemos que tener muchas palabras para que el Espíritu Santo utilice esas palabras para vencer el pecado. Salmo 119. Salmos 119 dice que ninguna palabra o ningún deseo carnal sea apoderado en mí. Y la Biblia también dice que examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando oramos, tenemos que orarle así. Si no tengo perversidad, por favor, hazme saber de ella. Y guíame en el camino eterno. Proverbios 8, 10, 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Los que aman a Dios aborrecen el pecado. No pueden amar los dos, el pecado y el Dios. Por lo tanto, como nosotros amamos y tememos a Dios, aborrecemos el pecado, la maldad. Y vivimos obedeciendo la palabra de Dios y tenemos que vivir dignamente como hijos de Dios. Vamos a orar juntos. Dios misericordioso, tú nos salvaste y nos hiciste tus hijos, por lo tanto te damos gracias. Como tu palabra que dice que seamos perfectos como el Hijo de Dios. Por favor, ayúdanos a guardar nuestro corazón y que no caigamos en tentación por nuestros deseos de la carne. Y ayúdanos para que nuestra vida glorifique solo a ti. Protege a los hermanos para que puedan vivir guiados y distinguidos del mundo, y también para que puedan tener confianza en tu venida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.